En perspectivas de hoy vamos a analizar la situación del campo, ¿no? En este contexto económico, político que enfrenta una nueva etapa también del gobierno con Sergio Massa allí en el Ministerio de Economía. Ha habido reuniones, siguen las negociaciones entre el gobierno y el campo para definir los detalles de las medidas próximas, ¿no? Gabriel de Redemacher es vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Está con nosotros. Gabriel, un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes. Igualmente, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bueno, muy bien. Gabriel, primera mención respecto, a la situación que sucede en nuestro país en estas últimas horas, ¿no? Con el atentado a la vicepresidenta. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, ya se ha manifestado respecto a esta situación la Comisión de Enlace a través de un comunicado condenando esta situación, lógicamente, que agrega todavía más incertidumbre política fundamentalmente a la que ya se está viviendo en el país y nos lleva al recuerdo de momentos sumamente penosos para la historia de nuestro país que generaron muchos enfrentamientos entre argentinos y que esperemos que no vuelvan a ocurrir, a repetirse. Sin duda un hecho lamentable que esperemos que quede en esto, que no sea el comienzo de una espiral de enfrentamiento mayor al que ya podemos estar viviendo. En este contexto también, en el cambio del rumbo económico aparente del gobierno de Alberto Fernández, la mesa de enlace ha tenido reuniones, ¿no?, con el nuevo ministro. Bueno, se renuevan expectativas. ¿En qué etapa está ese diálogo con el gobierno? Mira, en realidad se ha tenido una instancia de diálogo inconducente hasta ahora, más allá de las reuniones que se han mantenido desde el comienzo de la gestión del presidente Alberto Fernández. Más allá de diálogo, lo que nosotros venimos necesitando son acciones concretas que hasta ahora no han aparecido. El gobierno conoce fehacientemente cuáles son los requerimientos del sector agropecuario, cuáles son las necesidades, cuáles son los pedidos desde hace tiempo. Y bueno, más allá de que se materialicen o no las reuniones, lo que hace falta son medidas que tiene que tomar el gobierno. Después verá el sector si son suficientes, si no, y si tomará la postura en ese término. Pero el gobierno ya conoce. Nosotros por eso somos un poco apáticos desde Córdoba, fundamentalmente, desde la mesa de enlace de Córdoba, a continuar generando este diálogo hasta que no aparezcan medidas concretas, porque si no parece que se estuviera atrás de una negociación que no es tal. Gabriel, dentro del contexto de medidas que ustedes piden, modificar, hay una situación impositiva realmente asfixiante para el sector, ¿no? Es así, y así se viene marcando no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, el hecho de tener derechos de exportación que ya de por sí limitan, condicionan la producción, pero sumado a ello una brecha cambiaria, múltiples intervenciones distorsivas de mercados, prohibiciones, restricciones y demás, generan un clima muy poco propicio para la inversión y para la producción. Y creemos que es lo que el país está necesitando en definitiva: más ingresos de divisas, más producción, más generación de puestos de trabajo, y este tipo de mecanismos de regulaciones apuntan exactamente en sentido contrario. Y a eso el gobierno ya lo conoce, tiene el diagnóstico cuanto menos del sector productivo agropecuario, de modo que, por eso insisto, más que reuniones y más que diálogos, hace falta ya anuncios concretos. Hay una situación también que tiene en vilo, ¿no?, las economías regionales. Gabriel, ustedes, que conocen lógicamente las provincias y las necesidades concretas, allí hay una necesidad también de las que caracterizamos de asfixiantes, ¿no? No solo por lo impositivo, sino por un montón de situaciones. ¿Cuál es la foto que tienen de las economías regionales, Gabriel? A lo cual se le suma también la situación climática, ¿no?, que no es para nada propicia en este momento y para cómo con pronósticos complicados. Por eso, esto que está en este momento sobre la mesa, que es el famoso dólar soja, que pareciera ser de pronto la solución a tantos problemas del sector productivo, no es tal. Lo que nosotros necesitamos son reglas claras, definidas, sustentables en el tiempo, y que involucren a todas las producciones, a todas las provincias y no puntualmente a una en especial.
pareciera ser que esta es un intento de solución, un parche más dirigido a las necesidades financieras que tiene el gobierno que a los reclamos que a lo largo del tiempo han ido llevando adelante el campo. Hace falta algo mucho más de política de largo plazo y mucho más abarcativo, que es simplemente cambiarle el valor de forma antojadiza a un tipo de cambio ficticio como es el dólar soja, que existe desde hace 20 años, porque desde el momento en que se instauraron los derechos de exportación, tenemos un dólar soja, hay un dólar maíz, hay un dólar trigo, hay un dólar carne, un dólar leche. Tenemos tantos y múltiples tipos de cambio que distorsionan tanto la economía que pretender arreglar la situación cambiando el valor de solo uno de ellos es cuanto menos no conocer la realidad de la producción agropecuaria en el país. Veía entrevistas a la salida de la reunión que habían tenido hace algunas semanas con el gobierno y ustedes pedían eso, ¿no? Que me decís, Gabriel, que son hechos concretos y puntuales, ¿no? Hay un proyecto de ley también de fomento agroindustrial. Digo, hay mucho en carpeta, pero poco en la práctica con la urgencia y la celeridad que se necesitan estas decisiones, ¿no? Exacto, y esto de pretender solucionar todos los requerimientos que tiene a partir de estas intervenciones tan distorsivas que ha generado el gobierno, que se ha metido en un atolladero autogestionado, no se solucionan con una sola medida aislada y de corto plazo. Esto requiere un plan económico sustentable con un criterio de tiempo que va mucho más allá de un mes, como está sonando esto en los pasillos, o de un solo ciclo productivo. Acá necesitamos medidas de fondo, macroeconómicas, que le den previsibilidad no solo al sector agropecuario, sino al país en su conjunto. Y para ello hacen falta modificaciones profundas del rumbo económico que este gobierno viene llevando adelante y que indudablemente no está dispuesto a realizar, porque de lo contrario ya lo hubiera hecho. Absolutamente, absolutamente. Gabriel, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo y por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo en cualquier momento. Saludos.